Entender la política peruana es como tratar de encontrarle sentido a una escena de David Lynch. Pero igual somos tercos. ¿Qué se puede esperar del actual gobierno tras las marchas y los paros que se suceden en las calles? ¿Y las elecciones que se aproximan? ¿Hay espacio para el optimismo, el pesimismo o ambos? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo con los reputados politólogos Carmen Ilizarbe y Martín Tanaka, moderados por nuestra juguera Patricia del Río. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo para que sigamos licuando. Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos. La verdad es un gusto estar acá para esta conversación que pretende ser un espacio de reflexión, pero también un espacio informal, un espacio en el que nos sentamos cómodos para participar en el momento. Vamos a hacer una cosa distinta esta vez, en el momento que les provoque. No tiene que haber al final preguntas del público. Si a la mitad alguien quiere intervenir, pues lo incluimos en la conversación con absoluta normalidad. Vamos a hablar el día de hoy, una conversación como hacemos en los martes de Jugo, todos los segundos martes de cada mes, sobre la protesta social y las implicancias que ha tenido en la salida del ministro del Interior, pero sobre todo, qué refleja este hecho y qué cosa se viene. Eso es un poco lo que vamos a tratar de analizar en esta hora. Por supuesto, me acompañan dos personas que están absolutamente más que capacitadas para hablar del tema. Carmen Ilizarbe Pizarro es PhD en política y magíster en ciencia política por the New School of Social Research de Nueva York. Además es autora del libro La democracia y la calle, protestas y contrahegemonía en el Perú. Y Martín Tanaka es doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, además de investigador del IEP y columnista del diario El Comercio. Los dos han estado tratando el tema en diversos formatos y en diversos artículos que he estado leyendo, y con ellos vamos a hablar de durante esta hora. Los invito a todos, a los que nos ven a través de las redes sociales y a los que han venido a inscribirse en Jugo.pe para poder seguir licuando el jugo todas las semanas y, por supuesto, poder llegar con contenido de calidad en un mundo en el que abunda la información, pero no necesariamente abunda la información veraz y la información confiable. Así que bienvenidos, Martín, Carmen, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, señores, empecemos vamos a ir un poco de atrás para adelante. Empecemos por lo que ha ocurrido en este último mes. Vimos una protesta muy particular. Salieron los artistas a la calle, que esa debe ser la pesadilla para cualquier gobierno, que de pronto todos los famosos salgan juntos en una marcha a la calle. Sabes que eso va a atraer la atención de todos los medios de comunicación, porque no solo hay una marcha, sino hay una marcha en que todos los que marchan son conocidos. Lo hicieron a raíz del asesinato terrible de el ruso, un cantante del grupo Armonía 10, que murió como están muriendo muchísimos peruanos, ¿no es cierto?, acribillado en las calles. Y no fue hasta que ocurrió un hecho tan singular como este, porque hay que decirlo, todas las vidas valen lo mismo, pero que se muera un personaje famoso es un hito para cualquier gobierno, para un gobierno populista con mayor razón, o para un congreso populista. Y que además esto recibe el apoyo de todos los artistas del Perú que salen a marchar, repito, debe ser la pesadilla para cualquier gobierno. Eso obligó al Congreso, no al Ejecutivo, a dar un paso al costado con respecto al apoyo a este gobierno y por fin bajarle el dedo al ministro del Interior, que parecía no se iba a ir nunca. Me gustaría empezar un poco explicando la naturaleza de esta marcha, en qué se parece a las anteriores o en qué se diferencia de las anteriores y qué cosas nos está mostrando en este momento en el Perú. No sé cuál de los dos quiere empezar. A ver, Carmen, que estás apuntando. Sí, yo escuché, bueno, esto del gobierno populista, no estoy de acuerdo en que este es un gobierno populista. Me parece que aquí tenemos un gobierno que se ha impuesto por la fuerza, ¿no? Es una coalición compuesta de una pluralidad de grupos con mucha fuerza desde el Congreso,
grupos que no tienen legitimidad social, muy cuestionados por temas de corrupción, dineros ilícitos metidos en la representación congresal, un ejecutivo totalmente desprestigiado, totalmente fuera de sintonía con las políticas públicas, las necesidades de la sociedad. Entonces, yo no lo veo populista, ¿no? Lo que veo es un gobierno muy autoritario que se perfila porque tiene una serie de prácticas, digamos, un tinte ahí dictatorial también se ve, ¿no? Y entonces eso es lo que hay ya en el gobierno. Y en el contexto de un gobierno como este instalado, pero un gobierno profundamente ineficiente, ¿no es cierto? Que ha retrocedido en todos los campos importantes de la política pública nacional. De pronto ocurre esta movilización, como tú bien has dicho, liderada por artistas, por personajes públicos, que ellos sí son, digamos, populares, ¿no? Ahí sí hay más bien una respuesta apelando quizás a algunos elementos, no sé si populistas, pero populares en todo caso, populosos. El cantante de Armonía 10 también es una figura muy visible, muy importante, entonces resuena. Y creo que esa resonancia masiva, mediática, que definitivamente tenía que ser cubierta por los medios de comunicación, que así nomás no te pasan las protestas de todo el país, ¿no es cierto? Pero esta sí, esta sí. Claro, eso era, digamos, para lo que podría ser un 0% de apoyo de este gobierno, porque está siempre en el margen de error, ya podría tener 0%, es arriesgar demasiado, creo yo, ¿no? Y la caída del ministro es más que, me parece, por este efecto mediático de una protesta que por supuesto es importante y permite reabrir el terreno de la calle un poco en un espacio político más bien muy cerrado en el último tiempo, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, estamos ante una protesta con características muy peculiares, pero que es una bomba de tiempo, Martín. Sí, bueno, a ver, bueno, para empezar, gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Complementando lo que acaba de decir Carmen, creo que efectivamente es muy particular porque es una, digamos, es una protesta que tiene que ver muy específicamente con esta preocupación por los problemas de inseguridad en un contexto en que hay crímenes, extorsiones y que afectan a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces es una causa que es capaz de concitar solidaridad muy, muy rápidamente. Creo que digamos, la protesta liderada por estos artistas creo que también tenía un cierto carácter peculiar comparando con otras, ¿no? En el sentido de que por lo menos algunos de los que dijeron tenemos que salir a las calles a marchar, no puede ser que nos maten de esta manera, muchos de ellos, digamos, quisieron poner por delante esto de que, pero nosotros no somos políticos, esto no es político, esto es solamente la protesta por el tema de la inseguridad. Es más, alguna cantante dijo, los caviares se quieren infiltrar en la marcha, entonces mejor ya no marchamos, ¿no? Hubo este tipo de reacciones también, pero al final se dieron cuenta que esto es una causa muy, muy grande, que convoca a mucha gente y el asunto salió, ¿no? Y por estas razones y por las que ha dicho Carmen, creo pues que esta alianza, ¿no es cierto?, entre el gobierno y el Congreso, que lo blindaba pues al ministro a pesar de todos los cuestionamientos, tuvo que hacer alguna concesión, ¿no es cierto? Y esto era demasiado incluso para los sectores más recalcitrantes que decían, no, esto es una maniobra para tumbarse al gobierno de los ultras, ¿no? Incluso ellos tuvieron que aceptar, bueno, la verdad es que esto es un desastre y algo hay que hacer, algo hay que conceder. Pero es cierto que el desgobierno y la incapacidad del Poder Ejecutivo es tal que efectivamente esto es una puerta que se abre que puede llevarnos a otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces ahora ya se habla de más interpelaciones, está la posibilidad de interpelar y de censurar al primer ministro. E incluso ya se ve en sectores de derecha que dicen, oye, la verdad es que cargar con el peso de Dina ya no parece tan razonable como al comienzo, ¿no? Incluso sectores conservadores empiezan a deslizar la idea de que, oye, ¿no?
ya esto es demasiado, digamos. Bueno, es la marca terrorífica de los últimos años de gobierno, ¿no? Cuando ya entras al último año de gobierno, todo el mundo se empieza a desmarcar porque vienen las elecciones y no quiere ser amigo de del miembro de la clase menos popular, digamos, ¿no? Ahora, quería hacer una acotación, Martín, con respecto a lo que estabas diciendo. Coincido y tienes razón en haberme corregido, Carmen, no es un gobierno populista porque además los gobiernos populistas son populares, ¿no? Y este tiene una aprobación bajísima. Sin embargo, me impresionó los pocos reflejos o la terquedad o qué cosa nos está diciendo del gobierno central la respuesta, porque lo que hubiera sido lógico en cualquier gobierno anterior hubiera sido te vuelas al ministro, ¿no es cierto? Y no te dejas que te lo censuren. Pero Dina hasta el final tenía la esperanza de que el Congreso la siguiera apoyando en una situación que era insostenible, ¿no? Así es, y efectivamente dice mucho de la naturaleza del gobierno, ¿no? Su carácter tan defensivo y, digamos, finalmente uno entiende que el ministro del Interior estaba ahí y fue defendido hasta el último a pesar de su ineficiencia porque le servía a la presidenta en una serie de cosas que no tienen nada que ver con políticas públicas o con orientaciones del gobierno, sino con blindar y proteger a la propia presidenta de investigaciones que la terminan afectando, ¿no? O sea, es claramente un gobierno que está priorizando sus intereses judiciales, digámoslo así, y las actividades en las que están metidos y no están pensando políticamente, ¿no? Porque efectivamente uno diría, Alan García antes, ante situaciones parecidas, no tenía el menor empacho de volar su ministro si es que eso lo defendía él, ¿no es cierto? O PPK o el mismo Mala lo hubieran hecho, o sea, Así es. Ante una situación como esa, ¿no? Sí, es como el abandono de la política en su esencia. Carmen, ¿tú has analizado las protestas sociales desde, digamos, que han llegado hasta el 2006, me parece que era tu rango de trabajo desde finales del siglo pasado hasta comienzos de este? Y has estado además también mirando mucho lo que ha pasado en los últimos años. Y yo he estado leyendo y había una convicción y una explicación muy clara de que la protesta sobre todo la que ha antecedido a estas, ¿no? Con las que se inaugura Dina Boluarte, venían de un sector al que normalmente cuando se movilizaba no se le hacía mucho caso, el sector rural. El sector rural fue el que se movilizó al comienzo del gobierno de Dina en una respuesta porque se sentía traicionado. El foco ha regresado de alguna manera a Lima, ¿no es cierto? En el sentido que oye, marcha Lima, pero marcha Lima atomizada. Marcharon los artistas, están marchando los transportistas. Hace unas semanas nomás marchaban los colegios. Es decir, pareciera que cada vez el foco de interés está más cerrado y el grupo es más compacto. Bueno, pero eso ha habido todo el siglo XXI. O sea, yo lo que describo en el libro es que en el Perú las protestas son un fenómeno extendido en todo el país y persistente en el tiempo, es decir, es una forma instituida ya de hacer política desde las calles, ¿no? Pero la gente la hace siempre en grupos pequeños y a veces, digamos, se logra plantear problemas que pueden agrupar grupos, hacerlos sintonizar. O yo analicé también la protesta de la Marcha de los Cuatro Suyos. Ese es un momento de polarización nacional en el que muchos grupos diversos encuentran un objetivo común, que en este caso era elecciones sin Fujimori, ¿no? Y entonces algo parecido es lo que trataron de lograr las comunidades campesinas del sur andino que fueron tan importantes en las protestas del 2022 contra Dina Boluarte, ¿no? Digamos que este gobierno y digamos, el tiempo político en el que estamos se abre con eso, con una ola de protestas que no tiene un correlato histórico en el Perú. Yo creo que eso es bien importante decirlo, porque yo lo que estudié llega hasta el 2020, digamos, hasta Merino, hablo en el libro, y recuerdo que en una presentación Martín me preguntó, ¿tú crees que estás mirando el fin de un ciclo político? Y eso era el 2021, creo, no sé. Y yo decía, no sé, bueno, ahora me parece muy claro que es aquello que tú preguntaste. Sí, ahora puedo decir que sí, ahí terminó una
una forma de hacer política, una estructura, un conjunto de condiciones que hacían posible una manera de hacer política, y empezó otra muy distinta en la que estamos. Y esa nueva se abre con estas protestas de comunidades campesinas, no solo rurales, son comunidades campesinas que así nomás no bajan a inundar las ciudades y a poner su agenda por delante y a tratar de movilizar al país completo en contra de un gobierno, es decir, entrando directamente a la política nacional muy frontalmente. Eso no tuvo acogida en Lima, ¿no? Y creo que eso ha marcado una separación bien importante, es decir, siempre han sido fragmentarias las protestas, pero aquí hay una brecha que también tiene raíces históricas del centralismo, que se ha agrandado mucho más porque esas protestas rurales fueron reprimidas con masacres del gobierno, que están bien documentadas por medios internacionales, no solo nacionales, ¿no es cierto?, para crímenes que no se han investigado, que no se han juzgado, etcétera. Todo eso permanece impune. Mientras tanto, en Lima las movilizaciones hubo apoyo desde Lima, pero fueron el tono fue muy bajo, la voz no fue potente, realmente no hubo un respaldo. Quizás hubo más bien un temor a las agendas que se levantaban desde el sur andino, nueva constitución, etcétera, ¿no? Entonces, ahora Lima dice, digamos, la seguridad, la extorsión. Bueno, yo vengo de estar un par de meses en el sur andino y pues, esos no son los problemas del sur andino, ¿no? Y frente a la cero solidaridad de Lima con las agendas de otras regiones del país, no es una demanda nacional, es una demanda limeña, ¿no? Entonces ahí creo que ese desfase y esa manera de pensar que Lima es el Perú o representa lo principal del Perú es problemática, creo, para leer, ¿no?, un poco más allá de acuerdo, Carmen, pero confines. Me gustaría que me ayudes a entender este punto. Tú planteas, y me parece un planteamiento bastante sensato, que en una democracia representativa cada vez más débil, donde el que te representa ya no dice nada de ti, la calle se vuelve un lugar donde la gente recupera su participación política, ¿no es cierto? Y la recupera para pedir cosas tan... Es una arena de práctica política. Exactamente. Pero no existe la gente. No están unificados, no es una sola voz, una sola agenda, una sola estrategia, un solo problema, para nada, ¿no? Y en el sentido en que una marcha en Lima pudo lograr que se cayera Merino, gracias. Pero, que fue nacional, pero liderada por Lima. Pero una marcha en el resto del país no logra que Dina de marcha atrás ni que retroceda un punto, y lo que consigue es una masacre de 50 personas, ¿no? Entonces, la diferencia es brutal. Sí. Pero ¿hay alguna posibilidad de que se encuentre un hilo conductor común o un punto en la agenda común que se manifieste en la calle? Yo creo que sí vamos a eventualmente llegar a ese momento. Es difícil entender qué cosa va a poder movilizar a una gran mayoría en el país en una sola dirección de manera clara, ¿no? Es decir, en qué momento vamos a llegar a un antagonismo, una cosa polarizada que permita a mucha gente decir, ese es el problema principal y hay que sacárnoslo de encima. Como fue Fujimori en el 2000. Elecciones sin Fujimori. En esa marcha de los cuatro suyos, el perro, el pericote y el gatito se juntaron, ¿no es cierto? No sumaron ni sus agendas ni sus demandas, sí sus estrategias, y pusieron, digamos, muchísima gente en las calles, y eso no tumbó a Fujimori, pero sí generó un clima de deslegitimación muy fuerte que permitió su caída un tiempo después, unos meses después, ¿no? Entonces, no es posible predecir el futuro, pero creo que este gobierno ha avanzado muy bien en generarse todos los enemigos posibles en la sociedad, ¿no? Y eso se ve claramente en las encuestas de opinión. Así que ese momento podría no estar lejano. Lo difícil es entender cuál será ese punto de convergencia que no es propiamente ideológico o de agenda política que nos va a permitir sumar, ¿no? Difícil saber. Y le hago la pregunta, Carmen, y te la traslado a ti, Martín, porque tú has estado analizando en varias columnas del Comercio a lo largo del último año qué está cambiando en la política, quiénes son los nuevos actores, cómo se comportan los jóvenes, cómo es este joven
en la escena política. Y estaba revisando algunas encuestas del IEP y es curioso porque los jóvenes entre 18 y 23 años no marchan. Marchan los de 25 para arriba. Y los de 18 a 23 han sido normalmente los protagonistas de muchas marchas que lograron cambios, como Cuatro Suyos, como Merino. ¿Quién es el sujeto? Y a esto le sumo una reflexión más. Cuando Trump sale elegido por primera vez en Estados Unidos, una marcha de mujeres inundó Washington y le hizo escuchar: está bien que usted sea presidente, pero con nosotros no se mete. Trump sale elegido por segunda vez y nadie marcha. O sea, y hablamos de la primavera árabe, hablamos de los indignados y hablamos de un montón de manifestaciones que se lograron con presencia popular en las calles en el mundo. Eso no es un fenómeno solo del Perú. Cuéntanos un poco, Martín, ¿quiénes son los actores políticos y si hay esperanza en que algo los puede unir o simplemente las nuevas generaciones ya no ven la calle como una posibilidad de ejercer su participación política? A ver, pregunta complicada, ¿no? Creo que en los últimos años ha habido como dos grandes olas de movilizaciones, ¿no? O sea, hubo una ola, ¿cómo decirlo?, una ola más ciudadana que tenía, digamos, que cuestionaba gobiernos que se percibían como autoritarios, ¿no? O prácticas políticas muy excluyentes y reivindicaban la democracia, la ciudadanía, ¿no? Por supuesto con diferencias en diferentes partes del mundo. Y diría yo que, claro, fue una ola, si ustedes quieren, fue más democratizadora, más progresista, en cierto modo. No sé, pensemos las movilizaciones de mujeres y el movimiento Ni Una Menos, por ejemplo, en el Perú y en muchos países de América Latina, ¿no? Y qué sé yo, protestas en Chile, pidiendo la Asamblea Constituyente, ¿no? Diría yo que ese fue un gran momento de movilización que se veía en varios países del mundo. Y claro, lo que pasa es que ahora pareciera que estuviéramos viviendo una especie de contraola, no sé si del mismo tamaño, pero muy relevante, en donde quienes están hablando cada vez más fuertes son grupos conservadores, grupos de derecha, y lo que leemos en el periódico ahora es que la derecha extremista está creciendo, que entre jóvenes de algunos de estos países donde la derecha crece, entre jóvenes varones, la lógica conservadora como que es más fuerte, ¿no? Se dice, está pasando que los jóvenes ahora son más conservadores que sus padres, están mucho más a la derecha que sus padres, y sobre todo los varones, no tanto las mujeres, ¿no? Y que, digamos, todo eso está detrás de la llegada al poder de Donald Trump, y etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo en el mundo todas estas mareas, ¿no es cierto? Es una situación muy convulsionada. Y yo diría que aquí algo de esas olas ha tenido influencia, pero, digamos, acá arrastramos un problema de representación y de credibilidad enorme, ¿no? Entonces, yo diría que los jóvenes algún interés tienen en lo que está pasando, pero no se sienten representados, no han vivido un proceso de desilusión general, no creen ni en la izquierda ni en la derecha, ¿no? Y entonces es como que solamente están dispuestos a salir por causas muy específicas que son capaces de generar su confianza, digamos, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que podría eventualmente gatillar su entusiasmo? Pero claro, los problemas de representación son tan profundos que un camino es, claro, la protesta, otro camino es, no sé, es el compromiso y el activismo social en otras cosas, ¿no? Que no necesariamente están tan relacionadas con la política. Entonces, les preocupan los animales, el ambiente, qué sé yo, sus barrios, los problemas de violencia familiar, en fin, no sé, es como que se politizan por otros caminos y no por los caminos convencionales, ¿no? En ese sentido quería preguntarte sobre ¿cuánta incidencia tiene el día de hoy una marcha masiva en la calle? Y te pongo un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando se va a votar sobre la nueva Constitución en Chile, la marcha que se hizo por el sí, o sea, por aprobar la nueva Constitución, fue enorme, enorme, pero realmente impresionante, al punto que
yo recuerdo la expectativa de los que querían que se aprobara la nueva constitución fue, bueno, ya, con esto está claro que vamos a ganar. Y perdieron. Y yo decía, bueno, porque un video de YouTube puede tener más llegada al final, o sea, convocar a más gente que una participación en la calle. Y yo no sé si esta cosa de la presencialidad, y disculpen mi pregunta un poco esotérica, pierde también terreno con las nuevas generaciones que están acostumbrados a que la virtualidad puede reunir mucho más gente y tener más efecto. Es decir, ¿la gente en la calle va a marcar la diferencia en esta nueva etapa de este siglo? Creo yo que en parte, ¿no? Nuevamente, volviendo a estas olas que tuvimos en los últimos años, claro, las redes sociales favorecen facilitan la movilización, la salida a las calles, ¿no? Merino fue clarísimo, ¿no? Así es, ¿no? Eso fue convocado fácil, por redes. Es muy fácil, ¿no?, convocar, encontrar puntos de reunión, organizarse, ¿no? Antes necesitabas cuadros, organización, ahora... Pegamos los así es, ahora todo circula en tweets, en videos de YouTube, en fin. Eso es cierto. Y también es cierto que la gente se informa cada vez más a través de redes sociales, ¿no? Y se crean tendencias de opinión. Entonces, claro, ahora estamos discutiendo mucho. Twitter, Facebook, TikTok, cómo es que ellos curan contenidos, cómo se circulan los contenidos, cuánto pesa la publicidad en la difusión de contenidos políticos, los algoritmos a quién favorecen. Esa es una discusión importantísima porque efectivamente, sobre todo cuando hay candidatos con tan pocos votos, unos cuantos puntos porcentuales pueden hacer una gran diferencia. Pero tampoco es sustancialmente distinto de otras cosas que han habido antes. O sea, bueno, ahora hay el logaritmo, y en la época de la Marcha de los Cuatro Suyos ningún periódico hablaba de la marcha, de lo que va a venir, los tamos, no se sabía nada. Básicamente es más difícil explicar cómo pudo ocurrir esa marcha con toda la prensa cerrada, ¿no?, que cómo ocurren ahora muchas cosas. Ese tiempo era más complejo, más retador, más difícil, y aún así esa marcha en su momento fue la marcha más masiva también. Y yo lo que veo es que la masividad en las protestas es un fenómeno que va creciendo, ¿no? O sea, sí estamos en un tiempo de multitudes y masas, para hablar de ese libro magnífico de Elías Canetti, Masa y Poder, ¿no? Uno que hay que releer. Y bueno, una cosa es una protesta ordenada y otra cosa son multitudes, ¿no? Y en Estados Unidos, efectivamente, hubo lo de los sombreritos, ¿no?, pink, contra Trump 1, pero este fin de semana han habido movilizaciones y protestas masivas en todo Estados Unidos. Entonces, ahí está la gente. Ahí está la gente y se están mezclando republicanos con demócratas. Es una batalla ya abierta, ¿no es cierto? Trump ahora tiene oposición interna en su país. Netanyahu tiene un montón de oposición dentro de Israel. Hay montones de protestas en todo el mundo. Entonces yo no veo a los jóvenes escapando ese espacio, saliendo de ese espacio. Tampoco los veo ausentes en la ola anterior. Los pulpines, por ejemplo, los llamados pulpines por la prensa, lideraron una protesta importantísima en el Perú en defensa de los derechos laborales, ¿no?, de la ley general. Es decir, evitaron que se creara una ley solo para chibolos supuestamente ignorantes y misios, ¿no?, a los que se les sacó todo lo que se pudo de derechos, vacaciones, seguro social, CTS, todo lo que se pudiera se lo sacaron. Y lo hicieron además muy cerca a los exámenes finales de año y a la Navidad, y hubo 5 protestas, pero ahí nuevamente, esa fue muy potente a pesar de no movilizar masas porque fue en Lima y tenía prensa y todas esas cosas. Entonces es bien importante pensar en el Perú las múltiples formas en las que el centralismo afecta todo lo que hacemos, incluyendo las protestas, y ese ha sido un corte bien importante y sigue siendo un tema importante en la política nacional ahora, ¿no? Va a jugar un rol también en los Estados Unidos, y la pugna en la que Trump ha entrado ahora sí muy claramente para sostenerse como un gobernante legítimo en Estados Unidos. Esa va a ser la verdadera prueba final de Estados Unidos. La gente va a defender el sistema democrático donde se hace y se tiene que escuchar lo que la ciudadanía dice y la ley, o va a ser, no sé, pues una de esas historias tan latinoamericanas, ¿no?, de gobernantes populistas y tiranos. ¿No? Y pueden ser impopulares, pero tiranos siempre, ¿no es con cierto? discursos populistas. En el caso de Trump, ahí sí vemos un gobierno populista
en el sentido tradicional, ¿no? Pero sus políticas son tan erráticas, tan ineficientes como Milei en Argentina, o sea, y ahora que ya se chocó con la economía, bueno, es otra cosa, se vuelve otra disputa, ¿no? Siento que, y esta es una percepción, así que me la pueden rebatir, siento que en otros lugares donde se marcha, las protestas que se acaban de activar en Estados Unidos, Argentina tiene un historial de protesta social casi institucionalizado, no es, mucho de lo que dice Milei no lo logra hacer porque simplemente se le para toda Argentina en seco, pero sí siento que hay una suerte como de peligro enorme de que a la protesta social, que es lo que ha pasado en el Perú, se le imponga un gobierno autoritario y un gobierno represivo. ¿Cuánto de esos estamos viendo y cuánto más vamos a ver, Carmen? Bueno, pero mucho. O sea, 50 personas asesinadas a tiros en las calles, con todas las cámaras ahí, ¿no? Más personas, cientos de heridos, de damnificados, de los que nadie se hace cargo, que no son crímenes no procesados en el sistema judicial, ¿no? Entonces, un terreno de impunidad muy grande, conectado además con formas de vejación, exclusión, de personas que en las décadas anteriores también fueron las que más sufrieron los impactos del conflicto armado interno, tanto por el lado de Sendero Luminoso como por parte de las Fuerzas Armadas y policiales del propio Estado peruano en sus distintos gobiernos democráticos, ¿no? Yo quiero enfatizar eso, porque una cosa que yo estudio en los últimos años es el uso de declaratorias de estado de emergencia para controlar protestas. Y resulta que en los años de más democracia en el Perú, de más continuidad democrática, el siglo XXI, son los años también en los que más se hace uso de esta norma constitucional de excepción que permite suspender derechos ciudadanos fundamentales, como por ejemplo el libre tránsito, si puedes o no salir de tu casa, si puedes verte o no con una persona a la que tú quieres ver y conversar en un espacio público como este. Esto está prohibido en montones de sitios en el Perú ahorita mismo. ¿Por qué? Por las normas que da este gobierno, pero que daba el anterior y el anterior y el anterior y todos los del siglo XXI. Entonces, nuestra democracia es una que ha hecho uso recurrente, de manera consistente siempre, de herramientas autoritarias, ¿no? No solo es una cultura autoritaria de gente que dice acá se necesita una mano dura o un Pinochet, ¿no? Como era en los años de Fujimori. Se gobierna así, se gobierna con mano dura, pero no es la misma mano para todos. Digamos, en San Isidro, así nomás, no hay una declaratoria de emergencia, ¿no? Pero en zonas como Cotabambas, en Apurímac, pues hace años que hay una declaratoria de que nunca cesa. ¿No? Una de las razones por las cuales la gente marcha es porque hay algo que cambiar. La última marcha, la salida del ministro del Interior era un punto muy específico. Cuando el pedido es muy específico, muy concreto, la marcha tiene más probabilidades de ser exitosa, ¿no es cierto? Cuando el pedido es muy amplio, más difícil. Pero a mí me da la impresión, Martín, que la gente no marcha hoy día en el Perú, que no hay una ola enorme de marchas que representen el descontento, porque se va la señora y ¿quién? ¿No? Sí, eso, creo que efectivamente tiene que haber alguna alternativa, tiene que vislumbrarse alguna alternativa y algún camino de salida, ¿no? Creo que la principal razón por la cual Dina Boluarte sobrevive es porque ya se está yendo, ya convocó elecciones, entonces claro, implícitamente es ya para qué, si ahorita vamos a elegir al próximo presidente, ¿no? O sea, ¿qué ganamos con que se vaya, no? Y porque creo que la gente no encuentra a ni uno en el Congreso que pueda ser mejor que Dina. Así ¿no? es, ¿no? Porque si es que se va Dina, el presidente del Congreso es el que tiene que asumir, ¿no? Y claro, en el contexto de la caída de Merino, habían personajes que eran considerados razonables, ¿no es cierto? Estaba Sagasti, estaba Mirta Vázquez, estaba Rocío Silva, en fin, no sé, personajes con los cuales uno puede simpatizar o no, pero eran alternativas mínimamente razonables, ¿no? Y lamentablemente ahora eso no se vislumbra en el Parlamento, ¿no? Entonces, y el Parlamento, si es que alguien compite en impopularidad con la presidenta, son los parlamentarios, ¿no? Entonces eso nos está generando, claro, un círculo vicioso que yo creo que digamos, se podría destrabar en la medida en que sean los propios grupos conservadores de derecha los que le bajen el dedo a Dina, ¿no? Y efectivamente, ¿quién va a salir a defenderla si es que eso ocurriera, ¿no? Entonces,
Y conforme pase el tiempo, claro, el escenario electoral va a empezar a cuajar y a tomar forma y empezarán a haber candidatos a los que uno quiere escuchar y ya empiezan a haber candidatos o personas o grupos que empiezan a decir, en el próximo gobierno hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y eso va a ocupar cada vez más la agenda y va a concitar la atención de todos, ¿no? Pero a ver, Humala tenía a Alan saltándole en la oreja diciendo todo lo que hacía mal. Alan tenía a otros, a sus opositores que también lo estaban fastidiando. Es impresionante que no haya un liderazgo opositor contra alguien tan fácil de oponerte como Dina Boluarte. O sea, es facilísimo fastidiar a la señora. Si algún político quisiera capitalizar ese descontento, tiene la cancha libre y tampoco surgen liderazgos en ese sentido. O sea, Sí, porque claro, porque digamos, todos, digamos, todo el mundo rechaza al gobierno, pero por diferentes razones, y claro, estamos en un escenario tan fragmentado, con tantos antis, ¿no es cierto?, que efectivamente no basta, ¿no? Porque de hecho en el Parlamento hay un grupito de parlamentarios que hacen una oposición firme al gobierno, ¿no? Y al Congreso también. Pero eso no se traduce necesariamente en que efectivamente acumulen mucho capital político más allá de su entorno más inmediato, ¿no? Porque también cargan las mochilas de, pero tú estuviste con Vizcarra, pero tú eres de izquierda, pero tú eres esto, tú eres lo otro, y todo eso dificulta el proceso de acumulación, ¿no? Estamos en una situación muy fragmentada y con mucha enemistad, mucha desconfianza. Uh-huh. Carmen, ¿hay posibilidad de que la calle termine en el Perú en alguna forma de articulación política que vaya más allá de simplemente salimos todos a marchar? Es decir, Boric es hijo de lo que fue la protesta callejera en Chile. Los pingüinos. ¿No? Exactamente. Castillo, recordemos, lideró una huelga de maestros muy importante. En 2017, sí. Exactamente. Uh-huh. Y Toledo lideró la Marcha de los Cuatro Suyos, es decir... Con vincha roja. Exactamente. ¿No? Sí. Y tenemos antecedentes claros de personajes que lideraron marchas y protestas y que se lograron entronizarse. ¿Ves algún futuro de eso en el Perú? Yo creo que es pedirle demasiado a las protestas, una cosa así, y pensar además que son un canal desde el que se llega a las elecciones, ¿no? Yo más bien pienso que tenemos problemas de fondo que ya no son postergables. Yo no creo, por ejemplo, que las elecciones del 2026 vayan a normalizarse como han sido los procesos anteriores, ¿no? Creo que durante todo el siglo XXI aquí se ha votado por el mal menor, ¿no? Es una fea herencia. Yo, por ejemplo, toda mi vida he votado por el mal menor, siempre, y yo ya no soy ninguna joven, ¿no? Entonces te imaginas que eso es la tradición del voto para mí, políticamente. No sé qué cosas serán las generaciones posteriores. No hay ninguna emoción. Creo que todos en el Perú sabemos que no se cambia nada cambiando los gobiernos. Aquí no ha importado votar por el de izquierda, por el de derecha, por el de centro. Tampoco ha importado cuando tumban a uno, meten al otro. Digo, para las cuestiones políticas de fondo. Y ahora con un Congreso que ha alterado tanto esa Constitución que ellos dijeron defender, la de Fujimori, para que este país, al cumplir 200 años, haya quebrado la tradición histórica del presidencialismo y tengamos ahora... que cuando el Congreso quiera bajarse a un presidente o una presidenta, lo va a poder hacer y punto, porque así es como están las cosas. No sé qué importancia van a tener esas elecciones. Yo más bien pienso que estamos llegando a un escenario como el que Saramago describió en Ensayo para la ceguera. ¿Quién va a querer ir a votar a esa cosa? Para que quien salga elegido dure ¿cuánto? Lo importante va a ser quiénes entran al Congreso y qué cosa pueden hacer desde ahí, y si logran otra vez establecer alianzas mafiosas, porque esa es la forma en la que se gobierna en el Perú ahora. ¿Qué van a importar ya las elecciones? Más de lo poco que han importado en las décadas previas. Entonces, yo pienso que ese no es el escenario de la transformación política de ninguna manera, la arena electoral. La calle es otra arena política, informal, no institucionalizada y con una serie de problemas que hemos discutido aquí, que son problemas de la realidad, de lo que nosotros como país somos. ¿Cómo se podrían articular distintas arenas, distintos planos para que se formen nuevas agendas y nuevas estrategias políticas? Yo creo que vamos a necesitar mucha creatividad, mucha articulación, pero no solo en la calle,
no solo en la calle. Los liderazgos no salen de la nada y sí creo que tenemos un eclipse, o sea, el eclipse de una clase política bien del siglo XX completo, ¿no? Creo que queda muy poco por salvar de los que fueron liderazgos importantes antes. Entonces el reto es cómo se crean nuevas cosas, estrategias, y ahí yo sí pienso que el tema que plantearon las protestas del sur andino, nueva constitución, es decir, una discusión de fondo sobre cómo rehacer el sistema político, ¿no? Cómo recomponer una clase política, cuál es la agenda del siglo XXI, es fundamental. No sé si vamos a llegar pronto porque no hay un momento constituyente, no se ve, no lo tenemos, no significa que no se pueda construir, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo pensar en rehacer cuando es claramente lo que le toca a este país? Lo que tenemos no funciona, ¿no? Ha habido en las protestas de la salida de Castillo y el comienzo del gobierno de Dina Boluarte, y además durante todo el gobierno de Castillo, y además recordemos que también hubo muchísimas protestas del lado de los que no querían que Castillo fuera presidente. Como bien ha señalado Carmen, la protesta no siempre es democrática, la protesta también puede reclamar cosas antidemocráticas. Y se ha instalado algún tema del que te he leído también varias veces, Martín, la dicotomía caviar no caviar, ¿no? O terruco no terruco, si es que la cosa se pone un poco más radical, ¿no? Cuando en realidad el enfrentamiento más grave que hemos tenido en el Perú en los últimos años es Lima regiones. Me parece que fue sobre ese discurso sobre el que se montó el final del gobierno de Castillo y fue lo que Aníbal Torres logró azuzar con mucho éxito porque era muy efectivo. ¿Crees que esa puede ser una dicotomía fuerte en las próximas elecciones y que se manifieste en el voto? Porque, ojo, lo que no se consigue al final en una marcha se consigue en una votación. La gente se va con todos sus resentimientos a marcar su cédula de votación, ¿no? Sí, bueno, yo pienso, digamos, yo creo que va a haber las dos cosas. Yo creo que si bien hay muchísima volatilidad electoral y problemas muy serios de representación, hay algo que es muy fuerte en las últimas décadas en el Perú cuando uno mira las elecciones. Uno mira que Lima tiene un patrón de votación, el sur andino tiene otro patrón de votación y efectivamente ese clivaje, ese corte pesa muchísimo más por encima de las edades, del género quizá, ¿no? O sea, esa barrera regional y luego, no sé, la costa norte, ¿no? Que tiene otro tipo de conducta y lo demás como que oscila, pero hay como patrones de votación bien diferenciados, ¿no? O sea, electores que están pidiendo cosas bien diferentes. Claro, no tienen cómo canalizar claramente eso que quieren y se termina canalizando muy volátilmente, pero lo que quieren está claro, digamos, ¿no? Entonces sí, yo creo que seguramente ese patrón de votación se va a ver nuevamente en esta elección, pero otra vez con representantes muy volátiles que lamentablemente yo también pienso igual que Carmen, que seguramente el 26, 27 se va a parecer demasiado, mucho más de lo que quisiéramos a lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, por eso yo decía al comienzo, es difícil ser optimista en el Perú en estos días, ¿no? No hay demasiadas razones para pensar que la cosa puede cambiar y mejorar. Entonces, eso es lo que creo que uno puede mirar, ¿no? Ahora, si es que uno quisiera agarrarse, quería decir esto también, ¿no? De algunas bases para tener algún optimismo, no sé, yo creo que si es que uno mira el país en general, uno va a ver mucha gente razonable haciendo cosas interesantes, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, de eso también hay mucho. Entonces, yo, digámoslo así, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que toda esa gente que es muy valiosa y que está haciendo cosas súper interesantes en diferentes ámbitos pueda confluir de alguna manera, ¿no? Y empujar ciertas causas. Yo creo que eso sería lo ideal. Creo que efectivamente un gran obstáculo para eso es esta narrativa tan polarizante y tan superflua, ¿no? Esta del terruqueo, del caviarismo, ¿no es cierto?, de la derecha bruta, ¿no? Que es muy limeña. Sí, claro, que es muy de la muy élite, limeña, efectivamente. ¿no? O sea, es muy de la élite, ¿no? Muy de arriba, muy de Lima.
pero que lamentablemente permea, ¿no? Y dificulta la articulación de muchas iniciativas, este ánimo antipolítico, la desconfianza que hay. Por eso es que en la última marcha habían banderolas que decían, oye, la protesta es política, no hay que tenerle miedo a decir que estamos haciendo política, ¿no? Entonces, todo eso me parece que es motivo de alguna esperanza, ¿no? Y entonces esa confluencia va a permitir atacar los problemas más urgentes que tenemos, ¿no? Porque, digamos, yo sí creo que en el último tiempo ha habido una caída muy grave en términos de desgobierno, en términos de mayor influencia de mafias, de grupos delincuenciales, que siempre los hubo, pero yo diría que ahora como que han ocupado un espacio que no tenían antes, ¿no? Es curioso porque Dina descalifica las marchas que hubo cuando ella llega al poder porque dijo que estaban siendo financiadas por grupos ilegales, llámese minería ilegal, narcotráfico, cuando al final su gobierno y ese Congreso que la respalda han terminado institucionalizando el apoyo a las economías ilegales. O sea, resultó que eran amigos de ella, no de los que marchaban contra ella, ¿no? Sí, bueno, eso es un gobierno cínico, mentiroso, ¿no? Y pero eso lo vieron antes la gente del sur, y en Lima eso nadie la vio. Nadie la vio. Y eso creo que es una cosa que acá en Lima, sobre todo en Miraflores, San Isidro, Barranco, etcétera, hay que hacerse cargo de esa partecita, ¿no? Es una cosa en la que aquí en Lima no pensamos mucho. Y es un error no haber cuestionado ese gobierno. No haber cuestionado esa argumentación. Este gobierno que o sea, ahora estamos en un momento bien interesante, es el juicio a Castillo y Dina Boluarte y su corte todo el tiempo tratan de reescribir un poco esa historia, y en esa historia es muy importante que Castillo sea el maligno, y efectivamente es uno de los peores presidentes que hemos tenido, pero es el presidente que fue legítimamente elegido, con una serie de puntos que esta presidenta ha abandonado, y abandonó desde la primera semana de gobierno, y eso es lo que se le ha cuestionado. Y ese es un cuestionamiento legítimo, sí, claro. ¿No? Más allá de que todos los presidentes de este siglo hayan traicionado sus promesas, siempre queda el derecho de exigir que tienen que cumplirse. Eso es lo democrático, ¿no? Y eso es lo que en Lima generó un miedo muy grande, muy fuerte, que todavía falta analizar y entender más, ¿no? Que creo que ahí hay un punto de quiebre que hace difícil vincular las demandas, las agendas, la manera de pensar la política. Y perdón por generalizar Lima no es un monolito ni es todo lo mismo, pero digamos, ¿no? En esta tensión centralista entre Lima y las regiones hay que poder mirarnos más claramente, aprender a tejer, a vincular. Yo diría que fuera, además de etiquetas que ya no sirven en el siglo XXI, derecha, izquierda, nadie realmente se identifica en esos términos ya, ¿no? Entonces haríamos bien en esforzarnos por imaginar la política que queremos hacia adelante, ¿no? Tú has señalado, Carmen, que las protestas son una forma de hacer política desde los márgenes y que además traen consigo una carga emotiva muy fuerte. De acuerdo, Dina no es un gobernante populista, pero pareciera que el terreno está sembrado ahorita para que venga un gobernante populista, porque un gobernante populista lo que hace es aprovecharse justamente de las emociones de una población desesperada, ¿no? Las marchas en las calles, esta manera de hacer política en los márgenes, son una manera la forma como la ciudadanía ha encontrado para reemplazar a los partidos políticos y sí. ¿Qué riesgos trae eso, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? Las protestas son mecanismos un poco que se parecen a los decretos de emergencia porque son cosas que deberían hacerse solo en situaciones de emergencia. Hay instituciones, canales que deberían permitir que las voces de la gente se hagan escuchar en los gobiernos, ¿no? La democracia debería funcionar así. Y es porque no hay partidos que puedan mediar que la gente lo hace, pero sin poder sumar grandes cantidades de personas o ideas. Y bueno, se invierte mucho tiempo y esfuerzo y muchas cosas que nadie quiere poner en protestar. Protestar no es una cosa fácil de hacer, no se supone que ese sea el camino. Es una especie de vía alterna para resistir.
Y el mayor logro de las protestas es precisamente ese, ¿no? Una especie de poder de veto, que cuando hay mucha gente logran decir no, basta, hasta acá llegas, poner un límite, una acción reactiva, importante en ciertas circunstancias, sobre todo en situaciones críticas, pero que no produce, no genera líneas de gobierno, es decir, el paso hacia adelante de hacer política no va a nacer naturalmente de la calle, no se le puede pedir tampoco a la calle. Entonces, básicamente la misma gente que se defiende y que protesta y que resiste es la que tiene que pensar cómo salir de acá. Y yo enfatizaría que somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de eso. No algún líder que está en el Congreso o hablando en la televisión o que tiene labia o el que le dieron 3% en las encuestas. No eso. Algo diferente, algo que realmente pueda marcar una diferencia con lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que ha sido más históricamente delegar el poder en personas que hablan por nosotros sin correas de transmisión, sin mecanismos para realmente asegurar que nuestras voces y nuestros temas se hacen escuchar arriba, ¿no? Entonces, es decir, no ideológicamente de arriba para abajo, bajando línea de algunos iluminados, carismáticos, sino recogiendo desde abajo demandas, problemas y una idea de país que hay que construir en conjunto. Yo por eso defiendo la idea de un proceso constituyente en algún momento que por primera vez en la historia pueda ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo como siempre ha sido, ¿no? Martín, antes de entrar a las preguntas del público, ¿tú crees que Dina termina su gobierno o hay el Perú es raro porque a veces no cosas gravísimas no sacan a un presidente, a veces lo pueden sacar la cosa más ridícula o puede generarse la crisis por, no sé, el elemento más superfluo. Pero ¿estamos en ese riesgo o hay esta apatía de la que no nos vamos a probablemente recuperar en mucho tiempo? Yo creo que el escenario de la caída de Dina no es descartable. O sea, hasta ahora hemos estado con esta idea de que, bueno, el Congreso la respalda y ya está de salida, entonces ¿para qué votarla si ya se va a ir igual? Pero creo que el grado de deterioro, de desmanejo que hay, termina rompiendo, resquebrajando la propia coalición de derecha conservadora que la está sosteniendo. O sea, es que nada funciona. Exacto. Nada, entonces, no funciona Jaliwarma, no funciona la policía, no funciona nada. Y claro, y los mineros están siendo extorsionados, y entonces el propio Frente de Derecha dice, oye, ya, esto ya no va más, ¿no? Entonces no creo que sea, digamos, la oposición más progresista la que tenga la fuerza para tirársela, sino los propios sectores conservadores pueden decir, bueno, ¿qué tal si la sacamos porque realmente nadie la quiere y es una inútil? Y nosotros mismos asumamos el gobierno en estos mesecitos, ¿no? O sea, bacán, pues, porque solamente vamos a estar un poquito tiempo y después ya nos vamos a ir, ¿no? Entonces, yo creo que esa tentación existe y en la medida en que el deterioro y la falta de respuesta siga, no faltará quien diga, oye, cualquiera puede asumir y lo puede hacer un poquito mejor que ella, ¿no? Convocando un gabinete de emergencia, un gobierno de transición por unos cuantos mesecitos y si la vara sigue estando tan baja, la tentación creo yo que va a estar ahí. Lo que decía Carmen, suspendes todos los derechos, te pones a hacer una especie de democracia entre comillas, sacas a los militares a las calles y haces como que te haces cargo, ¿no? Sí, y como solamente van a estar unos cuantos meses, van a decir siempre que no tuvieron tiempo suficiente para tener resultados. Ok, como es por poco tiempo pueden hacer cualquier barbaridad. Eso es un escenario También, muy riesgoso. Sí, es un escenario muy riesgoso. Nos gustaría escuchar si ustedes tienen alguna duda, les gustaría hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Milagros Quispe. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Es un conversatorio muy diverso, agarrando muchos frentes y me viene resonando muchas cosas en este momento. Yo soy recurrente a salir a marchas, quiero comenzar diciendo eso, y veo mucha diversidad en todo esto, ¿no? Como ambientalista, porque también hago marchas por el medio ambiente, o más bien participo en marchas por el medio ambiente, veo también todo este tema de la juventud, de las edades, ¿no? Y bueno, ahorita estoy pensando, por ejemplo, tan
tan dramática está la situación aquí en el país, tan dura en todo sentido, y tan a la vez indiferente, ¿no? Y justamente Martín Tanaka decía del tema o mencionaban las encuestas de los jóvenes que salían a marchar de entre los 18, que no salían a marchar de 18 a los 23, correcto, y recordaba al invitado de López Aliaga, Speed, ¿no? Cómo es que aglomeró tanta gente, ¿no? Cómo un influencer puede conectar con este público que está dormido. Yo siento que justamente están dormidos porque están pensando en redes sociales. Y el público más grande sí sale a las calles, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, pensaba en el punto de justamente las mujeres. El día 8M salimos a marchar, somos los que más aglomeramos las calles. ¿Y qué pasa con esto? Las movidas ambientalistas también, sobre todo en las regiones. Justamente desde 1997 al 2023 hay registrados 821 derrames de petróleo en la Amazonía peruana y no pasa nada, ¿no? Entonces, estamos hablando de grupitos, mujeres, medio ambiente, ¿ok? Pero yo creo que, y decías, perdón, Patricia, perdón, que te tuteé, pero decías un poco el hecho de que es importante que las marchas sean como que más selectivas, ¿no? Cuanto más enfocadas, mejor. Pero justamente creo que a veces nos hace falta ver la otra parte desde el otro lado, a la inversa. Creo que hace falta que todos estos grupos, mujeres, ambiente, social, género, etcétera, seamos todos juntos, unificados en algo en común, ¿no? Y algo en común es defender la democracia, por ejemplo, ¿no? Pongámonos de acuerdo en algo. Somos diversos, tenemos diferentes puntos de vista, pero no sé, quizás ese es el camino, se me ocurre por el momento, porque sí, es deprimente escuchar todo esto y no sabe por dónde ir, ¿no? Y te agota, te hartas, y no sé si ese es el camino. Perdón que me extienda, pero ha ido generando muchas ideas escuchándolas. Está clarísimo, gracias. Muchísimas gracias. Solo precisar, no es que me parezcan mejores las marchas que tengan un objetivo muy definido, me parece que al final son más efectivas, pero efectivamente, y lo habíamos dicho, algo tiene que unir todos estos intereses particulares. La pregunta es qué y cuándo. Eso es lo que hace que la movilización social sea impredecible, Carmen, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, tú estabas mencionando al youtuber que trajo López Aliaga y hubo multitudes ahí en la Plaza de Armas que la abrieron para eso, sí, cuando está normalmente cerrada para las protestas. Pero con ese youtuber, un montón de gente gritó en la calle, fuera Dina, ¿no? Sí. Yo estuve el fin de semana pasado en este concierto masivo Vivo por el Rock, 40,000 personas, y en el concierto de Molotov, por supuesto, después de Gimme the Power, minutos de fuera Dina, porque es lo que le salía a la gente, y se ha gritado un montón de espacios de ese concierto. Entonces, yo no diría que ni la gente no piensa, no le interesa, no sabe, no lo dice, no se moviliza. Yo no diría eso, creo que las señales están por todos lados, incluyendo las encuestas. El punto es cómo vamos a hacer para llegar a una convergencia que tiene que implicar no una actitud del tipo yo no puedo con eso, con ese tipo de demandas, esa es mi raya y no la cruzaré. No va a poder ser así, no va a poder ser así, ¿no? Entonces vamos a tener que movernos todos del lugar en el que estamos para ir en otra dirección. No va a ser no solo que el gobierno tiene que moverse o el poder o los líderes. ¿Cómo nos vamos a mover todos en otra dirección política? Sería la pregunta, ¿no? Yo creo que los gobernantes le tendría pavor al descubrimiento de la calle, porque cuando uno ha salido a marchar y ha estado en la calle y ha sentido la adrenalina y ha sentido, además, cuando te toca protesta con palo y con bomba lacrimógena y con el policía que te persigue, la épica, ¿no? Que eso tiene para un joven es algo que ningún gobernante quiere que su juventud descubra. Así que el día que sales a la calle y te caen 8 bombas lacrimógenas, te sientes importante, ¿no? Por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Margaret Velasco, yo soy de Puno, pero estoy viviendo más de 15 años aquí. De hecho, les agradezco mucho a los panelistas por poner justo un poco estas miradas diversas que se necesitan en el país. Y de hecho, quería que profundicen un poco más en justamente lo que había tratado también la anterior pregunta. Lo anoté, ¿no? Muchos jóvenes de 18 a 23 no marchan, pero yo sé que ambos son académicos y me gustaría saber si han podido indagar un poco más en aquellos factores, más allá de las redes sociales que obviamente debe estar ahí como un factor clave. ¿Qué otros factores hacen que no haya, digamos, esta gran movilización en ese grupo etario en particular? Y que no sé si es que hay todavía ya algunos estudios que hayan como que recomendaciones para poder hacer política pública con este grupo etario, para poderlos involucrar más también en estos espacios. Yo estoy acá y veo probablemente no hay mucha gente joven y entonces me gustaría mucho como saber si es que han podido entrar mucho más a conocer cuáles son los drivers que movilizan este grupo etario y también cómo es que está haciendo su participación política. No está haciendo mucho en las calles, pero cuánto impacto tiene su participación política tal vez a través de otros espacios virtuales y también cómo, digamos, esta participación política va a cambiar en un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Eso sería mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Yo solo para complementar tu pregunta voy a completar los datos sobre la tipología del marchante que hice a raíz de una encuesta del IEP, principalmente de provincias, principalmente personas que se identifican como gente de izquierda, mayores de 25 años, niveles socioeconómicos D y E, gente que tiene más que perder, que necesita más. Solo el 13% de los marchantes tenía entre 18 y 24 años y eso sí, en la mayoría consideraban que las marchas eran importantes. O sea, había una convicción de que la marcha era importante, pero no una participación necesariamente. Martín, por favor. Sí, bueno, yo diría que para empezar vivimos en una especie de océano de problemas de representación, ¿no es cierto? O sea, en general en la ciudadanía, en todas las edades, ¿no? Tenemos mucha desconfianza, hemos pasado por demasiadas decepciones sucesivas de todo tipo. Entonces es difícil creer, entusiasmarse, engancharse con algo, ¿no? Y obviamente para los jóvenes también eso pesa mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que, como ya está saliendo en la conversación, ¿no? Uno empieza a mirar por todos lados y uno encuentra que hay interés en lo público, hay interés en informarse, en más o menos seguir dentro de este contexto no sé si apatía es la palabra, pero de desconfianza. Sí hay cierto interés por lo que pasa en el país y como estamos conversando, se traduce en múltiples cosas, ¿no? Entonces, hay algunos que optan por acercarse a algunos partidos. Entonces, no sé, hay jóvenes en el APRA, hay jóvenes en Renovación Popular, hay jóvenes en la izquierda, ¿no? En diferentes alternativas uno encuentra que hay grupos que se acercan a algunas organizaciones. Pero también hay efectivamente mucho voluntariado, mucho activismo en multitud de temas y entonces, digamos, interés en asuntos públicos, involucramiento en organizaciones, luego también interés en la política, pero no en la política partidaria, sino en la solución de los problemas, ¿no? Hay ciudadanía. Exacto, en involucrarse en la solución de los problemas del barrio, o jóvenes universitarios que tienen interés en temas de política pública porque quieren colaborar en solucionar problemas. Eso uno ve bastante también, ¿no? Claro, lo que pasa es que como estamos conversando, no existen estos grandes articuladores que sean capaces de movilizar grandes corrientes, ¿no? Por eso es que creo que, como se está diciendo, ¿no? Hay que apostar por juntarnos todos los que estamos tratando de hacer cosas y efectivamente en medio de nuestra diversidad trazar una raya, ¿no? Como dices muy bien, la defensa de la democracia, ponerle una raya a la criminalidad y a este contubernio entre política y crimen, ¿no? E intereses judiciales. Yo creo que esa es como una raya mínima en donde mucha gente deberíamos coincidir, ¿no? Y creo que eso a la larga puede también jalar a la población más joven, ¿no? Que ha vivido, pues que ha visto muchos fracasos, muchos desengaños, ¿no? Ha crecido en un ambiente muy marcado por esa decepción, ¿no? Yo quiero comentar también sobre eso y
y regresar un poco al tema de la representación del que habla Martín, porque, bueno, Martín publicó un trabajo muy importante para la forma en la que pensamos la política hoy, ¿no? Su trabajo de tesis doctoral, la investigación que produce esta frase que ha sido tan importante para caracterizar el tiempo que tenemos, ¿no? Democracia sin partidos. Y efectivamente el siglo XXI es todo un tiempo de democracia sin partidos, es decir, sin organizaciones que merecen el nombre de partidos propiamente. No tienen identidad, no tienen militancia, no tienen estrategia, no tienen ideología, no tienen ni siquiera un nombre que se sostenga en la mayoría de casos, y el partido Fujimori es el mejor ejemplo de eso, cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, bajo los estándares de la teoría clásica de partidos políticos, en el Perú no hay partidos políticos, hay organizaciones que compiten por cargos, una democracia sin partidos. Pero el precio a pagar por no tener partidos ha sido altísimo, básicamente el fin de la democracia. Y yo creo que ese es el problema de fondo que enfrentamos. Una forma de hacer democracia, la democracia representativa de inspiración liberal, colapsó, se acabó. En el momento en el que ya no hay confianza en que el sistema puede hacer algo, se acabó el sistema. Porque con toda la arquitectura institucional que presuponen normas, leyes, organizaciones e instituciones, se necesita un acto de fe, lo que llamamos pacto social, para que funcione el asunto. Lo mismo pasa con los mercados. Y hay un problema importantísimo que están enfrentando los Estados Unidos ahora con toda esta demencia en la que ha entrado Trump con las tarifas y etcétera. Sin la confianza en que las cosas funcionan de una cierta manera, no se va a poder. La confianza en que uno puede ver sus intereses representados por otra persona en el Perú no existe desde los tiempos que dijo Martín, es decir, el siglo XX. Por eso las marchas ¿No? se vuelven más importantes aún. Y sí, pero esa es una vía extraordinaria. Totalmente. Es como romper el asunto de la emergencia y decir incendios, saca. No es para todos los días, así no se puede construir política. Entonces, esos riesgos también esos costos también los estamos pagando ahora, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un edificio institucional quebrado, una confianza en que eso se puede reconstruir inexistente, y gente que se moviliza para tratar de resistir, sobrevivir sin una dirección clara. No significa que no se pueden encontrar otras direcciones, pero sí que hay que rehacer bastante. Eso yo creo que es como muy claro en el caso del Perú, rehacer bastante, ¿no? Totalmente. Y esa no es una discusión en la que realmente estamos. No, estamos más bien en una discusión en la que lo único que se hace es mermar lo poco que queda de ese sistema, Es ¿no? un momento destituyente. Así es, así es. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, por favor, Javier, te escuchamos. Encantado de escuchar a Javier Arévalo. Y si volteamos la cosa y pensamos que realmente la forma en que usan la palabra democracia, la democracia realmente existente es la que vivimos. Porque esta es la democracia. Que Dina Boluarte gobierne es democrático. Que los congresistas sean sujetos pagados por el banco de crédito, por el narco, por un proxeneta, son nuestros representantes. Porque así ha sido siempre. Los congresistas, los políticos, no son quienes los gobiernan. Ellos son monigotes de alguien que les paga. Y así es la democracia liberal y así ha sido siempre. Lo que hay que cuestionar es usar la palabra democracia como si fuera una divinidad que tiene un poder supremo y es bondadoso por sí, como Dios. Eso no es real. No hay una democracia sin partidos. Estos son los partidos. Acuña tiene su partido Sociedad Anónima. Así son los partidos. Y esa es la democracia realmente existente. Lo que hay que cambiar, seguramente, será un sistema que no llamemos democracia como la que tenemos ahora, porque Dina Boluarte es legítimamente una presidenta democrática. Y sus actos son absolutos, incluso sus asesinatos, son legítimamente democráticos, porque el Estado peruano ejerce el poder, como cualquier democracia, desde el ejército y desde la policía. Porque no es un precepto marxista decir que el poder nace del fusil. El poder en cualquier Estado nace del ejército, de la fuerza que tiene un arma. Por eso norteamericanos tienen pistolas todos en sus casas, porque del fusil nace el poder. Javier, como buen escritor, nos está obligando a resignificar la palabra democracia.
si esto que describe Javier es democracia, entonces no queremos democracia. No, eso no es democracia. Eso no es democracia, creo que bajo ninguna definición. O sea, yo cuestionaría que eso es una definición de democracia. Entiendo el punto de que necesitamos tomar en cuenta lo que ocurre en realidad. Es decir, no venir con abstracciones y conceptos de, bueno, la democracia es y luego la realidad no se parece en nada. Efectivamente, tenemos que tomar muy en cuenta cómo ocurren las cosas en la realidad, ¿no es cierto? Pero eso no significa que estamos viviendo en una democracia, ¿no? O sea, un gobierno que no respeta su propia constitución no es un gobierno democrático, bajo ninguna definición posible. Mejor, busquemos otro nombre, podemos tratar de sincerar lo que este gobierno es. Para mí no es una democracia y tengo varios argumentos que podría ofrecer, pero concuerdo con el punto de hacernos cargo de los datos que la realidad nos ofrece. Y yo creo que en esa línea hace rato que nos fuimos de la democracia, de una democracia que formalmente en el Perú en el siglo XXI ha sido bastante débil. Yo la pienso siempre raquítica, ¿no? La pobre nunca realmente echó cuerpo, ni raíces, o sea, pero raquítica y ya murió. Estamos en otra cosa, ¿no? Pero hay algo que pasa ahora, disculpa Martín, que me gustaría que comentaran, y es, antes había un ideal de democracia, la realidad no se parecía, pero había una cierta vergüenza con respecto de el modelo y lo que era, ¿no? Tanto que si ampallabas a alguien haciendo algo claramente lejano al ideal, trataba de justificarse, esconderse. Hay un desparpajo, ¿no? Hoy día van los transportistas al Congreso protestando por la inseguridad y le contestan, estamos en refrigerio. Y claro, lo que contestó el transportista, nosotros no nos tomó ni siquiera desayuno, ¿no? Ay, ahora no, joven, no me fastidie, ¿no? Porque yo estoy ocupado y sus problemas no me interesan. Antes había vergüenza, ¿no? Decías, no sé, te hacías el loco, ¿no? Sí, yo iba justamente en esa dirección, ¿no? Entiendo el punto de Javier, por supuesto. Pero veamos, para seguir con la discusión, con la conversación, ¿no? Yo sí tengo la sensación, como está diciendo Patti, que en los últimos años hemos caído varios peldaños más abajo. O sea, no es que siempre ha sido así, no, ahora estamos realmente peor que antes. Y antes no estábamos bien tampoco, ¿no? O sea, efectivamente, una democracia raquítica, débil. Pero efectivamente ciertas cosas se respetaban, aunque sea en apariencia, ¿no? Aunque sea en apariencia. Efectivamente, yo sí siento que estamos en un momento de desparpajo y de descaro que no hemos tenido en momentos anteriores. Y para poner solamente un ejemplo, que es algo que a mí siempre me da vueltas en la cabeza, siempre hemos dicho, mejor dicho, los políticos, el sistema decía que la corrupción es mala, hay que combatir la corrupción, vamos a sentarnos a legislar para combatir la corrupción. Y por supuesto, no siempre se cumple, después dicen que van a hacer cosas que no hacen, hacen la finta, se avanza un poquito y todo queda, en fin, todo eso lo concedo. Pero estamos en una situación en donde se legisla abiertamente a favor de los criminales. O sea, ahora se está pensando qué leyes vamos a dar para defender a los criminales y a los acusados. O sea, hemos pasado a una lógica que es totalmente opuesta, ¿no? Pero eso ya era Odebrecht. Eso también era Odebrecht. Eso ya había. Pero con vergüenza. Pero ahora es más grosero. El rey está desnudo. Pero eso ya había. ¿no? Sí, pero antes había que sacarle la vuelta a la ley. Ahora hay que dar leyes que abiertamente defiendan, que abiertamente defiendan a los procesados, ¿no? Sí. Y creo que eso además genera que es tan desvergonzado todo que cada vez convoca a gente menos dispuesta a guardar ya ni las formas, ¿no? Entonces, yo por eso digo, esto ya no es representación, porque lo que está llegando a los estamentos del poder no es el peruano promedio, ¿no? Perdón, tenía usted una pregunta. Por favor, un micro para la pregunta, sí. Gracias. Buenas noches. Hola, mi nombre es Willy Helmbrecht. No soy peruano, pero vivo desde hace 33 años en Perú, ya es usted peruano. Una parte he vivido en Arequipa, en Trujillo y ahora en Lima. Bueno, pienso que el problema general en el Perú es que la mayoría de la población, pienso más del 50%,
no está a favor de lo que se entiende una democracia representativa. Entonces, si uno ve quiénes eran los 3 más votados en las últimas elecciones, ¿no? Castillo, Keiko, López Aliaga, uno ve que la gente vota por extremistas, ¿no? Entonces no vota por gente que yo considero que sería ideal para el Perú, como Sagasti, Chino Costa, Susel Paredes, Alberto de Belaunde. Entonces es una minoría que hoy en día está a favor de un partido de centro izquierda, centro un poquito de, pero más centro izquierda, pero centro, digamos. Entonces creo que las perspectivas para el próximo año son bien oscuras, como también opina Martín Tanaka. Entonces, lamentablemente, bueno, lo único que se puede hacer es tratar de movilizar la mayoría, una buena cantidad de gente que protesta en la calle, pero yo creo que también un problema general que se habla desde hace décadas es el problema de la educación, ¿no? Entonces, si uno no recibe una educación con valores cívicos, con una enseñanza que significa democracia, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Muy bien, tal vez traslado para completar, redondear la pregunta, si es que eso que nos está graficando con claridad no se debe también a que esta democracia raquítica no ha generado ninguna ilusión en la población, ¿no? Sí, bueno, pero el tema de la democracia es también cuáles son las bases de una democracia que funcione, ¿no? Es una pregunta importante, es decir, ¿en qué descansa la capacidad de ejercer derechos, de que esos derechos puedan alcanzar ampliamente a la población y de manera igualitaria, equitativa, ¿no? Y bueno, el Perú es un país profundamente desigual, históricamente desigual, y una desigualdad que se ha acelerado en los últimos años. Y en este gobierno ya ni sabemos, porque esconden todas las cifras que tengan que ver con eso, ¿no? O sea, sistemáticamente cada vez que se habla de esas cosillas, ¡pum!, se pierden las cifras, los números. Entonces ya ni sabemos, pero sí sabemos que va creciendo, y eso afecta muchísimo la democracia. Es decir, ¿cómo queremos pensar el sistema? No solamente se trata de representar. ¿Representar qué? ¿A quiénes? ¿Cómo? Esas son las preguntas concretas, y eso no hemos tenido nunca con amplitud nacional en el país. Eso nunca ha habido, ni siquiera en la época en la que sí había un sistema de partidos que duró muy poquito y que fueron principalmente limeños y se presentaban como nacionales, pero no lo eran realmente, ¿no? Tenemos esos problemas para encontrarnos, construir ideas de país, demandas, estrategias que tienen que ser complejas porque el país es muy desigual. Entonces, una política no va a funcionar para todo el mundo en ningún campo. Y ese es un tema del que nos tenemos que hacer cargo si queremos pensar país de verdad. No en generalizar, no podemos hablar realmente o de los jóvenes ni de las mujeres. No existe eso. Grupos poblacionales, o sea, el Estado hace sus políticas públicas así, pero en la realidad no existe así, ¿no? Existen más bien grupos. Esta fragmentación de la que hablamos en los análisis políticos y estas dificultades para integrarnos tienen que ver también con la desigualdad. Entonces, esa es una pregunta de fondo para cualquier grupo que quiera hacer política en serio en el Perú. ¿Cómo vamos a lidiar con la desigualdad instalada? Ese es un no tema en la discusión política del Perú desde no sé cuándo, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, es un tema que se planteó por delante en el estallido chileno. En Chile dijeron, no son 30 pesos de alza del pasaje del metro, son 30 años. ¿De qué? Se parece a la canción peruana, esta democracia ya no es democracia. Entonces, ahí hay planteamientos y demandas de fondo que hay que problematizar y que tienen que ver con brechas, no solo un problema de representación, es también la forma en la que el país está ordenado, construido, formas de separación instaladas en la sociedad, no solo en el plano de la política y las instituciones, de los que hay que hacernos cargo. Y por ahí tampoco está la discusión. Entonces,
hay que ensanchar ese terreno de conversación, creo, ¿no? Me gustaría, por los temas que has trabajado mucho, Martín, siempre solemos ver los finales de nuestras últimas elecciones como pro-Keiko, anti-Keiko. Y en realidad, salvo PPK y Keiko, que fue una final rara que se debió a que se bajaron a un montón de otros candidatos en el camino, casi siempre ha sido un candidato que responde a regiones y un candidato que responde a Lima. Sí. Esto que comentábamos hace un momento, ¿no? De esta geografía electoral, ¿no? Que uno la ve repitiéndose a lo largo de las diferentes elecciones, ¿no? Sí. Pero relacionando un poco esto y la pregunta del comentario que se hizo hace un ratito, ¿no? Creo que es una pregunta interesante que podríamos hacernos claro, otra vez, para ir documentando lo que ha cambiado, la continuidad y el cambio a lo largo del último tiempo, ¿no? Yo creo que hasta antes de 2016 uno tenía la sensación de que había una especie de centro político más fuerte, ¿no? Lo que nosotros los politólogos decimos, cierta fuerza centrípeta en el sistema, ¿no? Hay algo que jala a los extremos hacia el centro, ¿no? Porque percibes que si te vas muy al extremo no te va a ir bien o para mal, digamos, ¿no? Pero uno veía que García se tiró un poco más hacia la derecha desde la izquierda, o por supuesto Ollantumala también, qué sé yo, Kuczynski para ganar la elección se fue también más hacia la izquierda, más hacia el centro, para ganar el voto anti-Keiko, ¿no? Pero efectivamente en los últimos años hemos vivido la crisis del centro político también, ¿no? Que se expresa quizá en lo mal que les terminó yendo a Kuczynski y a Vizcarra, ¿no? Y el descrédito que implicaron sus gestiones. Y entonces, claro, en la última elección no hemos tenido figuras de centro capaces de aglutinar y efectivamente todos se han achicado y los extremos se han vuelto pues más elocuentes, ¿no? Se hacen notar mucho más. Entonces, claro, ya no es Marco Arana o Mirta Vázquez, ahora es Vladimir Cerrón, Castillo, Bellido, qué sé yo, y en la derecha, no sé, antes uno tenía a Mario Vargas Llosa respaldando el lugar de la memoria y después lo tienes apoyando a la Keiko, ¿no? O qué sé yo, antes tenías a Lourdes Flores, ahora tienes a López Aliaga, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es algo que ha ido ocurriendo en el último tiempo, ¿no? El centro se ha ido evaporando y estos grupos chicos, ¿no? No es que sean muy grandes, pero son muy vocales, y llaman mucho la atención, han terminado ocupando el espacio, ¿no? Y así es como estamos llegando a las elecciones del próximo año, efectivamente. Elecciones en las que nadie sabe qué va a pasar, pero creo que lo único que sabemos es que probablemente no pase nada bueno, porque como están las cosas, no hay mucha esperanza. Aunque Carmen dijo al comienzo que era optimista y nos vamos a ocuparnos de preguntarle en privado por qué eso. Gracias por habernos acompañado esta noche, la verdad que ha sido muy grata esta conversación. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Carmen, gracias a todos ustedes. No se olviden de inscribirse a Jugo P para dejar que el jugo siga licuándose todas las semanas.